Bien, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que tu palabra una vez más sea viva y eficaz, Señor, en esta noche. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vas a hacer conforme al propósito y al plan de cada una de las personas que están en este lugar, Padre. Y te pido que en esta noche seas tú sanando, seas tú libertando, seas tú, Señor, restaurando, restituyendo, seas tú, Señor, trayendo pensamientos de bien y quitando los pensamientos de mal. Padre, pero que mientras estemos en este lugar, tu poderosa presencia se derrame, Dios, y desate respuestas, milagros, sanidades, señales conforme a como está escrito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dárselo fuerte. Ok. Bien, estamos tratando la serie que tiene que ver con cómo lidiar con las tormentas de la vida. Amén. Y habíamos dado a manera de recordatorio varias cosas que tienen que ver con las puertas. Y una de las cosas que tiene que ver con las puertas y que anteceden a las puertas, que anteceden al momento de la respuesta, del milagro, de la sanidad, del trabajo, de la restitución económica, y es que muchos de nosotros vamos a experimentar situaciones muy, pero muy difíciles. Amén. Entonces, eso no lo dice el pastor Benjamín, eso está escrito en la palabra. Amén. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad. Hay una versión que dice: pero alégrense. ¿Por qué? Porque yo he ¿qué? Pero dígalo con ánimo. ¿Y cómo dice la Biblia acerca de usted? ¿Cómo nos llama la palabra? Que somos más que eso, pero dígalo duro. Somos más que vencedores. ¿Sabe? Y lo tiene que exteriorizar, porque es parte de lo que quiero tratar hoy, de lo que quedamos el día domingo acerca de este tema, donde concluimos en el momento que la Biblia nos presenta dos enfoques: el enfoque con el cual actuaron los discípulos y el enfoque con el cual actuó Jesús. Amén. Entonces, el título del mensaje o de la reflexión en esta noche es: ¿cómo reacciona un domador de tormenta? O cómo debe reaccionar una persona que tiene la autoridad y la fe para domar sus tormentas. ¿Me dice amén? Porque ¿en dónde quedamos? En la manera como reaccionaron los discípulos y en la manera como reaccionó Jesús ante el evento que en ese momento estaba pasando camino a la ciudad de Gadara. Amén. Marcos capítulo 4, verso 37 al 41. La Nueva Traducción Viviente, la versión NTV, dice: pronto se desató, ¿la tienes? Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas. Mira esta versión lo que dice: olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Ni siquiera fueron: Señor Jesús, Maestro, Pastor, Apóstol, Profeta. Nada. Los tipos pegaron un grito y dijeron: Jesús, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron, dice la palabra. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: ok, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y dijeron: ¿quién es este hombre? Se preguntaban entre ellos. Hasta el viento y las olas le obedecen. Amén.
¿Cómo es el título del mensaje? ¿Cómo reacciona un domador de tormenta? ¿Cuántos domadores de tormentas hay aquí? Amén. Al menos por fe levante la mano. ¿Cuántas domadoras de tormentas hay aquí? ¿Cuántas han podido domar a su marido? Se fueron los amenes y los gloria a Dios. Claro, porque si tú mientes, te quedas. Como decía un niño de la escuela dominical, yo no voy para abajo, yo voy para arriba. ¿Cierto? Entonces, dice que pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando tú relacionas la palabra pronto, me habla de que inmediatamente después de ese culto glorioso, recuerdan que venían de un culto glorioso, milagros, prodigios, señales, tremendo enlace estaba filmando, multiplicación de panes, multiplicación de peces. El niño que trajo la cesta dio el testimonio, lo pusieron a predicar en el culto de jóvenes de su iglesia, tremenda gloria, ¿cierto? Y Jesús, que los invitó a ¿dónde? A pasar al otro lado. No fueron a una cena, no fueron a un compartir, no fueron a una despedida de discípulos, fueron a una misión, ¿ok? Había un desafío grande, ¿recuerdan esa parte? Había algo que estaba pasando a ese lugar donde Jesús los invitó, y no precisamente era algo bueno. Había un gobierno de las tinieblas, porque en ese lugar el evangelio de Jesús no había sido predicado hasta ese momento. Pero los discípulos no sabían eso. Los discípulos se embarcaron y ellos dijeron: si este hombre tenía la autoridad para multiplicar panes, para multiplicar peces, alimentar a más de 5,000 personas y darle a este joven todo lo que sobró y no lo podía llevar por sí solo, tuvo que llamar a un Didi, a un InDriver, para que le llevara las 12 cestas a su casa. Amén. Entonces todo eso fue un contraste, pasar de un momento de victoria a pasar a un momento muy difícil. Ni siquiera habían llegado al lugar donde Jesús los invitó cuando de pronto, dice, de pronto no, pronto se levantó una tormenta feroz. O sea, pasar de tener trabajo a no tener trabajo, créame que no es fácil. Pasar de tener una estabilidad familiar, matrimonial, con tu pareja, con tu novio, con tu esposa, con tu amigo, con la persona que tú quieres, con la persona que tú amas, y pasar de un momento de una estrecha relación a que las cosas se acaben de un día para otro, no es fácil. Amén. Estoy trasladando ese escenario al escenario de nuestras vidas, tener prosperidad económica, y de alguna forma llega el día que pronto, o sea, más rápido que despacio, en donde las cosas ya no son como antes. Amén. Pasar de esa gloria a entrar a lidiar con una tormenta feroz, dice esta versión. Dice: y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Ok? O sea, Jesús no era un marinero, Jesús era un hombre que se había dedicado toda su vida a la carpintería. De pronto él sabía hacer la barca, pero no sabía maniobrar y no tenía la destreza para manejar los mares y el ímpetu que tenían las olas en ese momento, porque dice olas violentas. Amén. Y para mal de los discípulos, dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. O sea, te has hecho una pregunta cuando tú lees esto. Yo me pregunto, o sea, la Biblia describe la tormenta y dice que las olas eran fuertes y los vientos eran fuertes, ¿cierto? Y el agua entraba en la barca. O sea, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué hacía Jesús durmiendo? ¿O no sabía Jesús lo que estaba pasando? ¿Me vas a decir que cuando una barca es sacudida por fuertes olas y fuertes vientos, tú no te vas a despertar y no te vas a dar cuenta? ¿Amén? No te vas a dar cuenta de que algo difícil estaba pasando. Pero dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos se despertaron
Pero Jesús no se despertó, ¿ok? ¿Ok? Ellos se inquietaron. ¿Por qué? Porque de inmediato dice que le gritaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Escúcheme bien, ¿ok? La reacción de los discípulos, ¿cuál fue? ¿Ok? No está mal. Lo que está mal es la manera como ellos se acercaron a Jesús. Pero lo que ellos hicieron no está mal. Porque cuando uno está pasando por momentos difíciles, es cuando más te tienes que pegar de Dios. Amén. Es cuando tienes que ir al extremo de la barca. Así te incomode que Jesús no haga nada. Así te incomode que el Señor calle en los momentos más difíciles de tu proceso. Así no entiendas por qué tú estás tratando de salir adelante y el Señor no pronuncia absolutamente una palabra. ¿Por qué tal vez tú estás perseverando en algo y tú estás remando a donde el Señor te dijo que remara, pero de un momento a otro las cosas se ponen más y más difíciles? Me dice: eso era lo que estaba pasando en esa barca, ¿sabe? Y me coloco del lado de los discípulos, porque todos los que estamos en esta sala hemos pasado por eso. Amén. Nos hemos despertado de algún momento de nuestra vida donde las cosas estaban aparentemente en calma y después ya no están como las acostumbrábamos a ver. Amén. Acostumbrábamos a ver a una familia unida y de un momento a otro hubo situaciones que generó un quebranto, una separación, una distancia entre ese hogar. Amén. Nos acostumbramos a ver una estabilidad económica, la seguridad de que el día de mañana teníamos asegurada de pronto los recursos y las finanzas para suplir nuestras necesidades. Pero de un momento a otro se desató una tormenta feroz en ese lugar y olas violentas entraron a nuestra vida, entraron sobre nuestras finanzas. Amén. Escúchame bien, y han intentado destruir nuestra cosecha. ¿Sabes? Uno no está preparado para ser golpeado por ese tipo de circunstancias. ¿Sabes? Pero me llama la atención los discípulos. Parte de lo que hicieron es lo que tú y yo debemos hacer. Amén. Cuando las cosas arremetan en contra de nuestra fe, es cuando más te tienes que acercar al Señor. Amén. No esperes que Dios vaya a tu casa. Tú venga a la casa de Dios y a provocar que Él se levante a tu favor. Me dice amén. Pero hay momentos, escúchame bien, en que detenemos esa iniciativa de reconocer que lo necesitamos a Él. ¿Sabes? Y aquí quiero decirte algo: no intentes domar tormentas que tú no puedes domar. Amén. En algún momento tú pudiste hacer ciertas cosas y salir adelante, pero hay tormentas que tú y yo no sabemos cómo domarlas. Amén. Así seamos expertos en una y otra cosa. Amén. Entonces ellos despertaron a Jesús, pero lo que no hicieron bien fue la manera como lo despertaron. Claro que al Señor le importa. Me dice amén. Claro que al Señor le importaba la vida de sus discípulos, ¿sabes? Pero la actitud de Jesús fue totalmente diferente. Y estamos hablando de cómo reaccionar o cómo reacciona un domador de tormentas. Amén. A pesar de que los discípulos hicieron lo correcto, lo que había dentro de sus corazones hablaba de poca fe. Amén. Escúcheme bien. El hecho de que tú vengas a la iglesia no significa que ya tú ganaste la carrera. No significa que la puerta está abierta. No significa que el milagro va a llegar. ¿Me dice amén? Escúchame bien. Es muy importante la actitud con la cual tú vienes a este lugar. Porque tú no vienes a este lugar a quejarte. Tú vienes a este lugar a arrebatar el milagro y la respuesta que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Estuvo bien y está bien que vengas a la iglesia. ¿Cómo te sientas? Amén. Pero una vez estés acá, tu fe se tiene que activar. Amén. No tienes por qué seguir enfocado en las cosas malas que te pasan, en las imposibilidades que te rodean, en los gigantes que te has acostumbrado a ver día tras día. Cuando tú llegas a este lugar, cree que el Señor se va a levantar a tu favor. Amén. Los discípulos, dice la palabra, estaban aterrados.
estaban aterrados. Amén. Y yo sé que muchos llegan aterrados a este lugar por lo que vieron durante la semana, por lo que vieron durante la mañana. ¿Me dice amén? Amén. Pero cuando Jesús se levante, ese temor se va a ir. Amén. Cuando Jesús se levante, esas cosas que han llegado a tus pensamientos, el Señor las cambiará. ¿Me dice amén? ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Ellos estaban aterrados, pero cuando Jesús se levantó, ¿qué dijeron? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? ¿Sabes? Y quiero que esas mismas palabras, de alguna forma o similares, salgan de tu boca en algún momento. Cuando Jesús se levante, tú también tendrás que decir, tú también tendrás que pronunciar, tú también tendrás que declararlo. Amén. ¿Sabes? Yo lo veía difícil, amén. Pero hay uno más grande que yo, hay uno que camina junto conmigo, amén. Hay uno que va delante de mí, hay uno que prometió estar conmigo en medio de los valles de sombra y de muerte, me dice amén. Hay uno que no se ha bajado de la barca, que viaja conmigo y que está dispuesto a levantarse cuando las cosas se pongan difíciles. Hasta el viento y las olas le obedecen. Yo te hago una pregunta, ¿hay algo de lo que te esté pasando en donde tú no puedas creer que Dios ha tomado control desde que comenzó tu prueba y desde que comenzó tu proceso? El hecho de que los vientos sigan, el hecho de que a tu barca le entre agua, el hecho de que veas vientos fuertes no significa que Dios se ha bajado de la barca. Dios está contigo, amén. Dios camina contigo en medio de las luchas, en medio de tu debilidad, en medio de los pensamientos negativos acerca de lo que estás viviendo, vengan a tu vida, no significa que Dios se ha ausentado. Él permanece ahí, amén. Y va a llegar el momento en que esos vientos se van a detener, amén. ¿Sabes? Y hay dos cosas que quiero dejarte en esta noche. Lo primero, y está enfocado en la manera como Jesús vio las situaciones que estaban aconteciendo en ese momento. Y digo que, ¿cómo un hombre dormido puede ver las circunstancias? Solamente una persona que descansa en Dios, escúchame bien, puede tener la tranquilidad y la paz. Amén. En medio de ese tipo de situaciones. ¿Me dice amén? Amén. La paz que puede provocar que las tormentas se calmen. ¿Sabe? Las circunstancias estaban fuera de control, humanamente. Y humanamente hay eventos que en nuestra vida se pueden salir de nuestro control. Amén. Pero recuerda lo que te dije el domingo. A Dios nada se le sale de sus manos, amén. Dios nunca ha perdido el control de tu barca, a pesar de que Jesús no estaba guiando y no estaba remando. El Señor tenía el control de ese barco, amén. Escúcheme bien, Jesús estaba durmiendo, pero no porque no le interesasen los discípulos, sino porque tenía la tranquilidad de que aquel que lo llamó, escúchame bien, si Jesús moría, si los discípulos morían, Jesús también iba a morir, hermano. Escúcheme bien y te lo repito nuevamente, Jesús no iba a morir en una barca, Jesús iba a morir en una cruz. Amén. Me dice amén. Escúchame bien, la enfermedad, las circunstancias, tu economía, lo que estás viviendo, no es lo que te va a matar. Amén. No es lo que va a terminar con los planes y los propósitos que Dios tiene contigo. Pero las circunstancias estaban fuera de control. La barca estaba pronto a hundirse. Los vientos, era cuestión de tiempo, los vientos eran violentos y eran fuertes, amén. Pero los discípulos estaban desesperados, pero Jesús, ¿qué? Estaba tranquilo, amén. ¿Sabe? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes cuándo opera? No cuando tienes trabajo. No cuando todas las relaciones en tu vida están de lo mejor. No cuando tú puedes ir y cobrar tu quincena. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Escúchame bien. Esa frase la hemos repetido, pero no nos hemos detenido a digerirla. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, a veces uno no puede entender
si Dios viaja contigo, si Dios te llama, si Dios te escoge, si Dios te da consejos, si Dios ha prometido grandes cosas con tu vida, ¿por qué Dios permite que algunas cosas estén fuera de nuestro control? Amén. ¿Sabes por qué? Hay cosas que tú y yo no vamos a entender. Entonces, la paz que viene sobre nosotros viene sobre nuestro escaso entendimiento. Amén. Viene sobre nuestra poca sabiduría o la que nos queda en esos momentos. Porque tú y yo no sabemos qué va a pasar. Tú y yo no sabemos cómo actuar. Amén. Pero la paz de Dios te ayuda a tener claridad en medio de esos momentos. Por eso los discípulos, escúchame bien, dice la Biblia, se llenaron de temor, estaban aterrorizados. Y por eso Jesús dormía. Amén. Porque tenía la paz suficiente para saber que así como esa tormenta comenzó, esa tormenta iba a terminar. Amén. La paz que sobrepasa el entendimiento que tú tienes te va a llevar, escúchame bien, a creer, a tener la seguridad de que las cosas, de que tus pruebas, de que las situaciones difíciles que están enfrentando van a terminar en algún momento. Me dice amén si lo puede recibir. Alguien que esté enfrentando una circunstancia difícil, que en esta noche pueda decir: yo hoy salgo de este lugar creyendo que lo que estoy enfrentando tiene un día en donde va a caducar, en donde va a terminar, en donde el médico me va a decretar que la sanidad llegó, en donde mis finanzas van a testificar de que el Dios que provee me restituyó. La actitud de Jesús nos revela un principio importante. Y es que cuando tú puedes tener paz, entonces tú tienes autoridad sobre la tormenta. Amén. El miedo no te gobierna a ti. Amén. Lo que Dios ha puesto en tu corazón gobernará la tormenta. Amén. Jesús tenía, escúchame bien, las personas que están en este lugar, que enfrentan pensamientos negativos, que enfrentan dardos del enemigo, que viven con el corazón angustiado, que les es difícil, escúchame bien, lidiar con un día complicado, en donde estás atemorizado por lo que va a suceder y por lo que no ha sucedido aún. Te tengo que decir que cuando la paz de Dios viene sobre tu vida, ¿sabes? Ella te da autoridad sobre la tormenta que estás viviendo. Amén. Y tú podrás reposar. Y tú podrás descansar, sabiendo que a pesar de todo, a pesar del fuerte viento, a pesar de todo lo que dice la enfermedad, a pesar de todo lo que el enemigo declara sobre tu vida, tú puedes descansar en que las palabras del Señor se cumplirán en cada uno de ustedes. Amén. La paz te da autoridad para declarar que el Señor tiene el control. Jesús tenía paz y por eso dormía en medio de las situaciones que enfrentaron camino a Gadara. Amén. ¿Sabe? Lo que hay en nuestro interior es clave para responder a lo que ocurre en nuestro exterior. Escúcheme bien. Lo que está dentro de ti es el potencial que te va a ayudar no solamente a enfrentar, sino a superar. Porque no todo el que enfrenta la supera. ¿Ok? Me dice amén. Todos la vamos a enfrentar. La Biblia dice que no hay ninguno que Jehová sea su pastor. Escúcheme bien. Que deje de pasar por el valle de sombra y por el valle de muerte. Amén. ¿Estás pasando por algún valle? Amén. ¿Estás pasando por un valle de sombra? Porque hay valles que nos prosperan, pero hay valles de prueba, hay valles de desiertos, hay valles en donde perdemos cosas, hay valles donde no hay trabajo, hay valles donde no hay economía, hay valles de sombra y de muerte que tienen que ver con tu salud. Me dice amén. Pero cuando tú tienes la autoridad, cuando tienes la paz, cuando sabes en quién has creído, escúcheme bien, tú sabes que eso que estás enfrentando lo vas a superar. Así que yo quiero decirle a algunas personas que están en esta noche, en este lugar, que le tienen que decir adiós al valle de sombra y al valle de muerte. Porque si tú has creído en ese Dios, va a llegar un momento, escúcheme bien, que
que sobre delicados pastos el Señor te va a pastorear. Vamos a hacerlo fuerte. Y lo segundo, escúcheme bien, eso es lo que veo en Jesús, la parte de autoridad. Y lo que veo en los discípulos es que un domador de tormenta que no sabe escuchar, escúchame bien, verá más a la tormenta que aquel que viaja en medio de su barca. Amén. ¿Sabe? Ellos no supieron escuchar. Ellos venían de transitar con Jesús y habían visto señales, habían visto milagros, habían visto dar empleo, habían visto abrir puertas, habían visto darle vista a los ciegos, habían visto escuchar a los que estaban sordos, habían visto hablar a los que estaban mudos, habían visto a los paralíticos levantarse. ¿Me dice amén? Habían escuchado, habían visto todo lo que el Señor había hecho. Pero en medio de la tormenta se atemorizaron en gran manera. Pero escúcheme bien, quiero llevarte a Hechos 22:14. Me gustó esta ilustración. Dice, Hechos 22:14 dice: después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Amén. Dile a la persona que está cerca de ti, dile, tienes que aprender a escuchar en medio de tus tormentas. Amén. Tienes que aprender a escuchar en medio de tus tormentas. Amén. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesús? Tuvo paz. Y la paz trajo autoridad para calmar los vientos. Amén. La paz te da autoridad para hablarle a tus vientos, para hablarle a tus tormentas. Amén. Y que éstas puedan retroceder. Me dice amén. ¿Sabe? Le estoy hablando a gente que es espiritual, que entiende lo que... No es que tú vas a llegar y le vas a decir a tu marido, échate para atrás en el nombre de Jesús. Te reprendo, te pisoteo y te cacheteo. No, estoy hablando de las circunstancias. Que usted se pueda colocar de rodillas y hablarle a la enfermedad, amén, y recordarle que hubo uno que murió en la cruz por lo que hoy usted está padeciendo, y usted arrebate la sanidad que hay en la cruz del Calvario, amén. Si usted es una persona que falló, que cayó, ¿sabe? La palabra dice 7 veces cae justo y 7 veces Jehová me va a levantar, amén. Así que si me caí 8, 9 veces Jehová me va a levantar. Si me caí 10, 11 veces Jehová Dios me va a levantar. ¿Me dice amén? ¿Sabes? De eso se trata el mundo espiritual. Pero a veces los creyentes no escuchamos, ¿ok? En cierta ocasión, dice la palabra que Pablo fue llevado preso a Roma en determinado momento de su ministerio. Y el apóstol, cuando iban a zarpar a Roma, le dijo al centurión romano: hey amigo, ven acá, tengo una palabra para ti, ¿ok? Te quiero decir que no vayas, no zarpes, no porque el barco esté pichado, no porque el barco esté viejito, no porque el barco le falte mantenimiento, no zarpes porque algo va a ocurrir en ese viaje. Se va a levantar una fuerte tormenta, se va a levantar un fuerte viento. ¿Sabes qué dijo literalmente el centurión? Este hombre sabe mucho de cosas judías, sabe de religión, sabe predicar, tiene palabra de ciencia, lo invitan a todas las iglesias, sale en las cámaras, todo el mundo habla de Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, el que mataba a los cristianos. Pero este hombre no sabe absolutamente nada de cómo navegar una embarcación. ¿Sabes qué dijo? De manera altiva, zarpemos y no tengamos en cuenta su consejo. Amén. ¿Qué le pasó al centurión? No supo escuchar. Amén. ¿Sabes por qué vienen muchas tormentas? ¿Sabes por qué a veces no salimos de una tormenta? No depende de Dios, amén.
Depende que el domador de tormenta no está haciendo su trabajo. Amén. Escúchame bien. Y de pronto tú crees que puedes salir en tu fuerza, en tocar las puertas, en levantarte con tu propio ánimo, en caerte y seguir adelante con tu propia actitud, con tu propia manera de hacer las cosas. Y a veces no puede ser así. Amén. Pablo sabía, y Dios se lo había mostrado, lo que iba a acontecer antes de que pasase. ¿Sabe? Y el hombre que hizo lo que hacemos muchas veces. Zarpamos y nos mandamos y tocamos las puertas que no debemos tocar, nos metemos en relaciones que no nos debemos meter, andamos con amistades que tú sabes que en cualquier momento te pueden traicionar. Amén. Hacemos negocios que no debemos hacer. Amén. Tenemos actitudes que no debemos seguir cometiendo, zarpamos, ¿sabes? Y Dios siempre ha traído una voz para hablarnos. Dios siempre ha desatado una palabra cada miércoles, cada viernes, cada domingo para tratar de direccionar nuestra vida, me dice amén. Entonces, ¿qué dijo el centurión? No tengamos en cuenta su consejo. Y así pasa en la vida de nosotros, amén. Cuando Candy de pronto aconseja a los jóvenes o aconseja a los padres, ¿sabes? Va a fregar a la pelada esa, que se cree ella la mamá de los pollitos los parí yo, amén. No tengamos en cuenta su consejo, ¿cierto? Y llevan su vida como le da la gana. ¿Sabe cuánta gente yo he aconsejado? ¿Sabe? He gastado una hora de saliva que me hubiera servido para tomar un jugo de naranja. Y te enteras que la persona hace lo que le da la gana. Y me tuvo una hora recordándome como 50 pasajes de la Biblia. Y la gente termina haciendo lo que quiere. Amén. Tienen el espíritu del centurión. Y cogen su embarcación y saltan. Cogen a su novia y siguen. Al pastor me dijo y tal, que orara, que ayunara, pero tú me gustas. Y vamos para lo que sea. Hasta que Dios diga, y espiritualizan el error. ¿Cierto? El pastor es buena gente, yo sé que él me quiere, me ama, pero tú me gustas y vamos para esa. ¿Cierto? Yo voy para ese negocio, lo que sea. Dios se encargará de cuidarme y de guardarme. Si tú te mandas, te está diciendo, déjame que yo lo quiera hacer. ¿Sabes qué dice la Biblia? Te voy a decir algo. La Biblia dice que las cosas que hoy acontecen eran sombras de las que ya acontecieron. Y sabes que cuando el pueblo caminaba por su propia voluntad, ¿sabes qué hacía Dios? Detenía la nube que lo guiaba y la apartaba del campamento. Y decía, bueno, entonces ¿qué pasaba? Que el pueblo no se atrevía a caminar, porque la nube no iba delante de él. Y entendían que si la nube se detenía y la nube se apartaba de encima del campamento, ¿qué pasaba? Era que Dios quería que ellos prestaran atención a lo que el Señor quería hablarles. ¿Me dice amén? Entonces, cuando tú no prestas atención al consejo de la palabra, la nube se va a quitar de encima de ti. Dios te ama, pero si tú te quieres ir solo en ese viaje, Dios te deja. Así ha funcionado desde los inicios el Señor, ¿cierto? Desde que estaba en el Edén, ellos hicieron lo que quisieron. No querían comer más nada, sino una manzana. Había pan, había dona, perro caliente. De esta manzana, de este árbol no vas a comer. Y precisamente de ese. ¿Me dice amén? ¿Por qué? No escucharon. ¿Sabes que muchos de los problemas que ocurrieron desde la antigüedad hasta el día de hoy han pasado? ¿Por qué? Porque el ser humano no ha escuchado a Dios. ¿Me dice amén? Escúchame bien. Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes. Y escúchame, por no esperar, había escuchado a Dios. Pero ¿escuchó a quién? A Sara. ¿Qué le dijo? Acuéstate con Abraham. ¿Cierto? A veces escuchamos las cosas que no nos convienen, y las que nos convienen cerramos nuestros oídos. ¿Sabes? Y ahí está el conflicto palestino. ¿Por qué? Porque Abraham se equivocó
y tomó por mujer a su criada. ¿Por qué? Por no escuchar muchas de las cosas que tú y yo vivimos. ¿Sabes por qué nos sobreviene? Porque zarpamos sin escuchar el consejo de Dios. Amén. Entonces, muchas veces lo que se levanta y se opone a la voz de Dios no es Satanás, son nuestros propios razonamientos. Deja al enemigo quieto, que lo vas a complejar y lo vas a deprimir de tanto echarle la culpa de las cosas. Comienza a mirar tu interior. ¿Qué tuvo que ver Satanás con lo que pasaba en esa barca? ¿Qué tuvo que ver Satanás por cuando el centurión no quiso prestarle atención al apóstol Pablo? No, nosotros también nos equivocamos porque no queremos escuchar la voz, el consejo y la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios te va a incomodar. Pablo le estaba diciendo, no lo haga, cuando el tipo ya había empacado y ya había convocado a toda la tripulación para zarpar a Roma. Entonces nos incomoda que Dios nos diga que no. Nos incomoda que Dios nos diga, no es esa puerta, no es esa persona, no es ese trabajo, no te metas en ese negocio. Pero Dios no lo hace por nada más, sino para que tú estés bien. Amén. Para que las cosas te salgan de la mejor manera. ¿Me dice amén? A veces tenemos que lidiar con tormentas que tú y yo mismos hemos creado. Amén. Al oír, escúchame bien, el oír nos ayuda a evitar complicaciones en este largo viaje. Cuando tú escuchas, sabes cómo resolver. Porque tal vez hay personas, porque tal vez Dios tiene una visión mejor de lo que está viviendo y de lo que viene para tu vida el día de mañana. Aprender a oír a Dios es temerle a Él. Amén. Dios suele ser más simple de lo que nosotros pensamos. Nosotros nos complicamos la vida, hermano. Nosotros nos complicamos la vida. Pero Dios habla a nuestros corazones para que tomemos decisiones sabias. Amén. ¿Sabe? El relato de esta historia indica que aún ante las adversidades recibidas, decidieron zarpar y se metieron en un gran problema. Fueron directos al ojo del huracán. ¿Sabes? Una tremenda tormenta vino. Yo prediqué de eso. Y llegaron allá y se formó un cipote de problema. Iban a matar a Pablo, lo iban a tirar del barco. Tremendo de chicharrón. ¿Por qué? Por no escuchar a Dios. Hermano, y a veces usted y yo podemos montar un negocio de tantos chicharrones que tenemos en la vida. ¿Sabe por qué? Nos haríamos ricos de tantos chicharrones. Pero muchos de ellos no sobrevienen porque las tinieblas se levanten en contra tuya, sino porque porque no hemos escuchado de la manera correcta al Señor. Amén. ¿Sabe? A veces somos aconsejados más por las emociones, por los sentimientos y por las malas decisiones que tú y yo mismos decidimos tomar. ¿Ok? ¿Sabes? Quiero que en esta noche estas dos cosas te queden en tu corazón. Número uno, un domador de tormenta debe tener dos actitudes. Primero, tener paz, porque la paz te da autoridad. Y lo segundo, aprender a escuchar en medio de lo que estás viviendo. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. No sé por qué tormenta estás atravesando, pero Dios sí la conoce. Amén. No sé de qué tamaño son las olas, pero Dios es más grande que las olas, que cualquiera de ellas que se haya levantado. El Dios al cual tú sirves es más grande que todas ellas juntas. Amén. Y Dios te ha hablado esta noche, y Dios te ha hablado durante esta primera temporada del año acerca de las cosas que se pueden presentar antes de que las puertas se te abran. Y no te extrañes de que esto te pase. Esto significa que vas por buen camino, me dice amén. Vas camino no a un desastre, vas camino a una buena puerta que Dios tiene reservada para tu vida. Amén. ¿Sabes qué dice la promesa? Apocalipsis capítulo 3, verso 8, que Dios no se tardará en abrirla. Así que yo quiero que en esta noche usted pueda salir de este lugar con la expectativa de que en cualquier momento
En cualquier momento una llamada te va a llegar. En cualquier momento una notificación va a aparecer. Amén. En cualquier momento las cosas van a cambiar para favorecerte. Y lo que estaba en contra va a cambiar para favorecer el plan y el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Levante sus manos en esta noche y declare en el nombre que es sobre todo nombre, que hay un Dios más grande que lo que usted está viviendo. Amén. Declare que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre su vida, viene sobre su corazón, viene sobre sus pensamientos y trae reposo. Amén. Y trae autoridad. Y a partir de hoy, usted le va a hablar a esos vientos y va a declarar que el Dios del cielo está sobre cada una de las cosas que está viviendo, creyendo que esas olas que se han levantado se van a aplacar, creyendo que esa tormenta y esa circunstancia va a desaparecer. Me dice amén. ¿Sabe? Pero que tus oídos también estén atentos a la voz de Dios, al consejo y a la dirección que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe? Así quería así quería Dios esta noche hablar a tu corazón, que tú te vayas confiado, creyendo que el Señor tiene el control y que la respuesta que Dios tiene para ti, no va a haber ninguna tormenta que pueda impedir que ella se desate. Amén. Así que quiero ver manos levantadas en esta noche, manos que puedan creer, manos que llegaron desanimadas, manos que llegaron sin esperanza, personas que están en este lugar que tal vez habían perdido toda posibilidad de una respuesta. No sé si llegaste cargada, si llegaste cargado, no sé si llegaste a este lugar con pensamientos de temor, de angustia, no sé en qué condición, pero estoy convencido que Dios ha desatado una palabra y una atmósfera en donde tu espíritu ha sido renovado, amén, en donde tu espíritu ha sido fortalecido, en donde tus manos han sido levantadas, en donde Dios te ha recordado que hay esperanza, amén, que hay un milagro reservado para lo que le estás pidiendo, que hay una puerta, escúchame bien, que de pronto no has descubierto y no has tocado, tal vez sea la más difícil, la más imposible, la que tú nunca esperabas que se te abriera, y Dios se va a presentar con esa puerta para tu vida. Amén. No sé si lo puedes creer, no sé si lo puedes aplaudir, no sé si lo puedes agradecer. Vamos a hacerlo más fuerte.